Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Preparemos juntos esta tarta de crepe enrollada con forma de toalla o Tower Crepe Roll con crema chantilly y frutos rojos y no necesita horno. Los ingredientes son 75 gramos de harina de trigo, 125 mililitros de leche, un huevo, una cucharada de stevia o el endulzante de tu preferencia, 10 gramos de mantequilla, colorante comestible rojo, una taza de frutos rojos variados. Yo tengo frambuesas, arándanos y moras y 5 fresas finamente picadas, 200 gramos de nata para montar y 30 gramos de leche en polvo. Vamos a empezar preparando las crepes. Para eso llevamos un huevo a un bowl, añadimos la mitad de la stevia y reservamos la otra mitad. Añadimos leche líquida, añadimos la mantequilla que derretí en el microondas y vamos a integrar todos estos ingredientes con una varilla de cocina. Una vez la mezcla esté bien integrada, añadimos la harina de trigo y revolvemos muy bien hasta que la mezcla no tenga grumos. Añadimos colorante comestible rojo hasta obtener el color deseado. Seguidamente llevamos a la estufa una sartén antiadherente y vamos a engrasarla un poco y luego añadimos la mezcla en la sartén. Distribuimos la mezcla por toda la sartén, así como lo estoy haciendo yo. Y vamos a cocinar nuestra crepe a fuego medio. Cuando la crepe se pueda despegar con una espátula, ya está lista. Miren que queda bien sequita y bien cocinada. Vamos a reservar las crepes en un plato aparte. Quiero que vean la textura final de esta crepe. Es muy flexible y se puede doblar. Así nos deben de quedar todas las crepes. Aparte, en un bowl vamos a llevar la nata para batir o para chantilly. Añadimos leche en polvo. Endulzamos con el resto de la stevia o el endulzante que hayas escogido y vamos a batir hasta montar la crema y que esta esté espesa o como una crema chantilly. Como curiosidad decirles que esta es una tarta que se ha hecho muy popular en países asiáticos tales como Corea y Japón, ya que es una tarta muy fácil de preparar y muy versátil, además de deliciosa. Ahora que tenemos la nata montada, vamos a formar nuestra torta o rollo toalla. Extendemos las crepes así como se puede observar en el vídeo. A continuación añadimos la nata batida encima de la crepe en la parte media. Esparcimos bien la nata así como lo estoy haciendo yo con la ayuda de una espátula. Añadimos fresas picadas encima de las crepes o la fruta de tu preferencia. Y yo voy a colocar filas de frutos rojos variados porque el sabor es delicioso, pero lo puedes hacer solo con una sola fruta o con las frutas que tú escojas. Ahora vamos a enrollar nuestra crepe toalla. Primero vamos a doblar los extremos hacia adentro y luego vamos a enrollar así como se observa en el vídeo. Y listo, ya tenemos nuestra tarta de crepe en forma de toalla. Vamos a llevar unos 10 minutos a la nevera para que compacte y luego vamos a decorar con chantilly y algunos frutos rojos por encima, o también puedes decorarlo a tu gusto. Y listo, es una tarta muy fácil, muy rápida y queda muy bonita. Además tiene un sabor delicioso y es perfecta para enamorar a tus invitados, familiares o amigos.
Hora de servir. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise con cada nuevo video. Ups, casi me la como de un solo bocado. Está deliciosa. Buen provecho. Hasta una próxima receta.